Las consecuencias del final de la Primera Guerra Mundial dieron lugar a la desmembración de los imperios centrales en diversos países. Y además se creó la Sociedad de Naciones como una sociedad para intentar evitar conflictos bélicos entre los países. También hubo problemas demográficos, económicos y repercusiones sociales que fueron muy importantes debido a que la mujer comenzó tras la Primera Guerra Mundial a emanciparse y trabajar fuera del hogar. Y fue además algo muy positivo en torno al sexo femenino. Wilson, el presidente de Estados Unidos, expuso en el Congreso una serie de puntos, que fueron los 14, y aquí voy a explicar algunos de ellos. La supresión de la diplomacia secreta, a la que se atribuyó el desencadenamiento de la guerra, la libertad de navegación y de comercio internacional, la reducción de armamentos, la desmembración de los viejos imperios y el reconocimiento del derecho a la independencia de las minorías étnicas y lingüísticas de los pueblos que formaban esos imperios, la creación de una sociedad de naciones basada en la igualdad entre los estados al margen de su potencia, que arbitrase las relaciones internacionales y garantizase la seguridad de las naciones y su integridad territorial, así como la imposibilidad de nuevas guerras. Eh, los principios finalmente no fueron respetados por los países aliados porque ellos estaban más preocupados por sus intereses para lograr una paz justa. Francia, que fue la más perjudicada en torno a la destrucción causada por el conflicto, exigía reparaciones de guerra a Alemania y que fuese desmembrada, algo que Gran Bretaña y Estados Unidos pues, tuvieron esa postura más conciliadora que Francia, es decir, no había que desmembrar al país germano. Es verdad que con los puntos más importantes, como suprimir al final la diplomacia secreta, el desencadenamiento, que es lo que provocó la guerra, la libertad de navegación y de comercio internacional del resto de países, reducir el armamento, que los países se independizasen de los imperios para tener su propia historia, lengua, etnias, etcétera, y además una sociedad de naciones que arbitrase en torno al resto de países que estuviesen en la propia organización sin necesidad de realizar pues, nuevos conflictos, es decir, que cada país tenía que mantener su integridad territorial, es decir, no invadir ni que fuese invadido. El problema es que todo esto provocó al final pues, problemas porque los países aliados tenían intereses propios debido al conflicto de la Primera Guerra Mundial. Y más Francia porque lo que pedía era es que Alemania pagase las reparaciones de guerra a su país, al país galo, debido a toda la destrucción que se produjo en Francia. Y además dijo Francia, desmembrar a Alemania, algo que Estados Unidos y Gran Bretaña no lo vieron así. La paz de París se llamó así por los tratados firmados con respecto a los países vencidos. Pues con Alemania se firmó el Tratado de Versalles, Saint-Germain con Austria, Trianon con Hungría, Sèvres con Turquía y Neuilly con Bulgaria. Además, esta base ideológica de la paz de París fueron los 14 puntos que expuso el presidente estadounidense Wilson. Los objetivos de la paz de París. 3. Impedir el resurgimiento de Alemania, ese revanchismo alemán. Conseguir un equilibrio de poderes entre las potencias vencedoras, particularmente los Balcanes y las colonias, para que no fueran fuente de conflictos. Y mantener aislada a Rusia debido a la Revolución Rusa y la implantación del régimen comunista para que no se propagase al resto de Europa y para ello se pusieron el cordón sanitario con países nacientes. En la Conferencia de Paz de París se elaboraron los 5 tratados que estipulaban las condiciones de la paz y las nuevas fronteras entre los vencedores y los vencidos. Los países vencidos no fueron escuchados y solo fueron llamados para firmar los tratados impuestos por el Consejo de los Cuatro, formado por las grandes potencias principales como fueron Francia, Clemenceau, George, Gran Bretaña, Wilson, Estados Unidos y Orlando, en Italia. Al final, la paz de París es un tratado con el resto de los imperios centrales, evitar el revanchismo alemán, evitar un conflicto en los Balcanes que fuese fuente de una guerra y que el comunismo se expandiese a Europa. Para ello se llevó a cabo el cordón sanitario con los países nacientes. ¿Y qué es lo que se elaboró en la Conferencia de Paz de París? Pues una serie de condiciones de la paz y las nuevas fronteras entre los vencedores y vencidos. Pero claro, los países vencidos no fueron escuchados y fueron llamados para firmar los tratados impuestos por el Consejo de los Pueblos, que fueron al final Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos e Italia. Los imperios centrales fueron derrotados y dejaron de existir y además perdieron territorios.
Alemania, por el Tratado de Versalles, perdió todas las colonias, que pasaron a manos de Gran Bretaña y Francia. También perdió territorios en Europa, Alsacia y Lorena, que volvían a Francia, debido a que Francia los perdió en la Guerra Franco-Prusiana de 1871, en la época de Napoleón III y el canciller Bismarck. Potsdam y Prusia Occidental pasaron a manos de Polonia, el Sarre quedó bajo administración francesa durante 15 años y también Austria-Hungría se fragmentó en diversos territorios, Austria, Hungría, Checoslovaquia, y perdió territorios en favor de otros países como Yugoslavia, Polonia y Rumanía. El Imperio Otomano o turco también, que se convirtió en una república, que fue la República de Turquía, perdió territorios y fueron entregados Siria a Francia, Irak y Palestina a Gran Bretaña y diversas islas a Italia y Grecia como Dodecaneso y Creta. Para mantener aislado a Rusia, se reforzaron los estados que la rodeaban. Polonia recibió territorios rusos, austriacos y alemanes y obtenía salida al mar por el corredor de Danzig, que pasaba a ser una ciudad libre, administrada al final por la Sociedad de Naciones. Rumanía recibió la Transilvania del Imperio Austrohúngaro y para estabilizar la zona de los Balcanes se creó un nuevo país, Yugoslavia, formado por Serbia, Croacia, Eslovenia, Bosnia, Herzegovina, Montenegro y Macedonia. Y aparte nacieron nuevos países, los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, que por cierto, tras la Segunda Guerra Mundial, el fin de la Segunda Guerra Mundial, pasaron a la Unión Soviética durante, pues, desde el año 45 hasta el 91. Finlandia, que estuvo dentro del Imperio Ruso, se independizó a partir del final de la Primera Guerra Mundial. Claro, todos los imperios centrales perdieron territorios, se desmembraron en diversos territorios y a partir de ahí muchas colonias alemanas pasaron a los aliados como Gran Bretaña y Francia o el Imperio Austrohúngaro, que quedó dividido en diversos países como Austria, Hungría, Checoslovaquia y perdió territorios en favor de Yugoslavia, Polonia y Rumanía. Turquía se convirtió en una república, perdió territorios que fueron entregados a los países aliados como Francia y Gran Bretaña, pues Siria, Francia, Irak y Palestina, Gran Bretaña, o diversas islas a Italia y Grecia, Dodecaneso y Creta. Y claro, para evitar la expansión del comunismo después de la Revolución Rusa, se pusieron estados tapón que estuviesen pues, en torno pues, a la Unión Soviética. Por ello, pues, Polonia recibió muchos territorios rusos, austriacos, alemanes, además tuvo salida al mar con el corredor del Danzig, que fue una ciudad libre que quedó administrada por la Sociedad de Naciones. Austria-Hungría también perdió Transilvania, que fue entregada a Rumanía. Yugoslavia se formó para estabilizar los Balcanes, que estuvo formada por Serbia, Croacia, Eslovenia, Bosnia, Herzegovina, Montenegro y Macedonia, aparte de que nacieron nuevos países que más tarde, sí, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, los países bálticos quedaron bajo tutela soviética hasta su independencia ya en el año 91. Y Finlandia, que estuvo dentro del Imperio Ruso, se independizó. El Tratado de Versalles no fue un acuerdo de paz, sino una imposición, la Diktat, que los alemanes tuvieron que aceptar, reconocía a Alemania y sus aliados los únicos responsables de la guerra y la condenaba al pago de elevadísimas reparaciones de guerra. Debía además de reducir sus efectivos militares, el servicio militar se redujo, ya en el régimen totalitario se impuso de nuevo el servicio militar en Alemania y se desmilitarizó la región de Renania que hace frontera con Francia. Esta postura de dureza con Alemania fue impulsada por Francia y Bélgica, tolerada por Gran Bretaña y rechazada por Estados Unidos, que no firmó el tratado porque no respetaba el espíritu de los 14 puntos. Esto fue el origen del aislamiento de forma voluntaria por parte de Estados Unidos durante la década siguiente, y que además es que Estados Unidos no participó en la Sociedad de Naciones. Alemania nunca aceptó esta imposición, aunque firmase por la fuerza el tratado. Todo esto alentó el revanchismo alemán, que fue especialmente muy fuerte tras la subida de Hitler al poder. Por último, y siguiendo uno de los puntos de los 14 que expresó el presidente Wilson, se impulsó la creación de la Sociedad de Naciones, que nació en 1920 con sede en Ginebra. Esta organización tenía la voluntad de reunir a los principales países del mundo para que resolvieran los conflictos internacionales de una forma pacífica. Aunque la Sociedad de Naciones no consiguió resolver los graves problemas que plantearon los años 20 y 30 debido a que comenzaron a subir regímenes totalitarios en Alemania, en Italia, en Francia, bueno, no, en Portugal, en Austria, en los años 30 y además luego con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Es importante porque esta fue la primera organización
destacada dentro de la historia. Y además porque fue el antecedente de la ONU. Claro, la imposición de la Diktat a los alemanes, que al final tuvieron que firmar todo, es decir, y Alemania y sus aliados fueron los que provocaron la guerra, pues tuvo que reducir efectivos, desmilitarizar la región de Renania. Francia y Bélgica fueron muy fuertes en su postura contra Alemania. Gran Bretaña toleró esa postura. Estados Unidos no rechazó la imposición, se marchó además de forma aislada y no ayudó mucho a Europa y además tampoco estuvo involucrado en la Sociedad de Naciones. Y es verdad que con los 14 puntos de Wilson se intentó con la Sociedad de Naciones evitar conflictos, pero claro, la crisis económica, los regímenes totalitarios en Alemania, Italia, España, Portugal, Austria y otros países europeos. Y claro, hay que entender que fue la primera organización muy importante dentro de la historia y fue el antecedente de la ONU. Las consecuencias demográficas de la Primera Guerra Mundial fueron brutales porque hubo 9 millones de muertes, también unir heridos, mutilados, las carencias sanitarias provocaron una terrible pandemia de la gripe de 1918 que provocó 6 millones de muertes en Europa y un total de 22 millones a nivel mundial. Y esto provocó pues, la disminución de la población activa y el número de consumidores. Aparte, Europa en el ámbito económico entró en problemas debido a la destrucción de las infraestructuras, industria, cultivos, ferrocarriles, carreteras. Como estaban en guerra, los costes económicos en Europa fueron brutales por las deudas que tenía Europa. Y es verdad que Europa se centró en la economía de guerra y eso provocó que tras el fin de la Primera Guerra Mundial pues hubiese pues un material excesivo bélico y que otros productos no hubiese tanto y además fuesen muy caros. Europa además tuvo que pedir préstamos al exterior, principalmente fue a Estados Unidos el que tuvo que ayudarles en lo económico. Y claro, Europa ya en el ámbito de la economía quedó ya en un segundo plano. Estados Unidos se convirtió en la principal potencia económica, industrial y además poco a poco política iba. Porque es que además el Producto Nacional Bruto de Estados Unidos se duplicó. Y Europa además estaba inmersa en una crisis brutal en lo económico. Japón, otro país importante, desarrolló su mercado, realizó exportaciones por todo el continente asiático y además esto ayudó al país nipón a convertirse en una de las grandes potencias económicas a nivel mundial. Y claro, con el fin de la Primera Guerra Mundial aparecieron además los nuevos ricos, los nuevos pobres, mucha gente, o bueno, mucha gente o un porcentaje amasó una gran fortuna, el resto de la población tuvo problemas económicos. Y claro, algo positivo que es con el estallido de la Primera Guerra Mundial es que las mujeres empezaron su trabajo fuera de sus hogares, algo además muy positivo, y que a partir de la Primera Guerra Mundial y sobre todo más, la bueno, sobre todo más con el fin de la Primera Guerra Mundial, tuvieron un papel muy importante en el ámbito político, porque comenzaron a votar. Es verdad que en muchos países comenzaron el voto femenino y más, pues donde comenzó fue más en los países anglosajones. Francia tardó mucho, que fue tras la Segunda Guerra Mundial, cuando tuvieron el poder de votar eh, el sexo femenino, es decir, las mujeres. España fue durante la Segunda República, algo además muy positivo de nuestro país. Y bueno, con ello fue algo por intentar conseguir esa igualdad entre ambos sexos. Ello finalizo. Al final, las repercusiones fueron brutales en torno a la Primera Guerra Mundial y los problemas que tuvieron los países europeos pues, para intentar convertirse en una principal potencia, porque Europa fue potencia económica, política y demográfica, y la Primera Guerra Mundial lo destrozó todo en el continente europeo. Países como Estados Unidos y Japón empezaron a obtener recursos económicos, industriales, políticos, que hicieron que Europa se convirtiese en una potencia ya en un segundo plano, tanto en lo político, económico e industrial. Finalizo, comentar que tengo logrado de historia, si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros, poner comentarios. Saludos, adiós.